Vamos a recordar entonces los conceptos de fricción básicamente estática. Fíjense bien, ¿qué hemos dicho? Que la fricción es una fuerza en la que las irregularidades, como lo pueden ver aquí en esta lupa que está acá, las irregularidades de superficies en contacto producen adherencia. Esas adherencias cuesta más romperlas, es decir, cuesta más comenzar el movimiento. Y cuando no hay movimiento, pero hay fuerza aplicada, como por ejemplo, imaginemos el caso de este joven que está empujando este objeto pesado. Sin, em- Sin embargo, si el objeto no se mueve, significa que hay una fricción que está equilibrando el movimiento, está cancelando la fuerza que le ejerce. Y ese sería el caso de la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática y la cinética tienen el mismo modelo matemático que es este que tenemos acá. Eh, pero sí, este tema vendrá, pero el examen no es mañana. El examen es Wilmer hasta el lunes. El examen es el lunes, no se les olvide, el lunes a la hora de clase. Y solo vienen 3 problemas. El modelo matemático es el mismo, pero la diferencia es el coeficiente de fricción. Vamos a trabajar entonces en un problema que espero que, que permita ver cómo se trabaja con las funciones de fricción estática. Ese problema es este, solo que lo voy a duplicar esto para que podamos ver los detalles. Aquí voy a eliminar todo esto que tenemos acá y ahí vamos a ver el detalle. Entonces lo que tenemos es esto, fíjense bien. Tenemos un bloque, ese bloque está en, en reposo. Dicen que nos dan el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie horizontal en la que se mantiene. Nos dicen que es de 0,25. Entonces tenemos un coeficiente de fricción estático, que es igual a 0,25. Y tenemos un objeto, un bloque, que tiene un peso de 60 newtons. Entonces vamos a dibujar primero la fuerza sobre el bloque. El bloque siente un peso, que son estos 60 newtons, lo voy a llamar WA, igual a 60. Luego hay una normal, obvia. El peso se está ejerciendo sobre una superficie y aparece una fuerza de normal como reacción. Y hay una cuerda. Entonces la cuerda jala, tira del bloque. Esta es la fuerza de tensión. Observen que como tenemos tres cuerdas, primero vamos a tener que considerar la interacción de las 3 cuerdas en esta intersección. ¿Se acuerdan? En el nudo, cuando hay cuerdas, aunque las cuerdas no pesen, la única manera de poder establecer la relación entre las cuerdas es haciendo un análisis del nudo. Entonces aquí se encuentran, interactúan simultáneamente en el nudo la tensión, que lo voy a llamar tensión A, es esta misma tirando del nudo, y hacia abajo tenemos la tensión B, le voy a llamar, o tensión C, y aquí tendríamos la tensión B, ¿verdad? 3 tensiones. Luego, se nos dice que de la cuerda C, que es esta, hay un peso W. En este caso, ese peso W en el inciso A nos dicen que es de 12 newtons. Quiere decir que esta masa W siente la tensión C que tira de ella hacia arriba y el peso ejercido por la Tierra que tira de ella hacia abajo. Le voy a llamar simplemente W, igual a 12 newtons. Mientras que este es de 60 newtons. ¿Qué fuerza nos hace falta? La única fuerza que no hemos tomado en cuenta es la fuerza de fricción, que en este caso es fuerza de fricción estática. Entonces, hacia acá hay una fuerza que se llamaría fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque ellos nos advierten que el sistema está en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Equilibrio significa que eso está en reposo. No se les olvide. Básicamente, equilibrio significa reposo. O sea, este objeto tiene velocidad cero. V igual cero. Todo tiene velocidad cero, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Bueno,
Nos vamos a ir masa por masa y vamos a hacer las ecuaciones que corresponden auxiliados del diagrama de cuerpo libre que queda acá. Claro, nos hace falta algo. Observen que en el diagrama de cuerpo libre hay una fuerza que tiene ángulo respecto del eje X y Y, es decir, que es la tensión B. Vamos a tener que descomponer esa fuerza en sus dos componentes, horizontal y vertical. Aquí tendríamos, vean que esta de acá, la, la componente horizontal es adyacente al ángulo. Eso significa que aquí vamos a tener TB coseno de 45. Mientras que aquí, por eliminación, si quieren, tendríamos TB seno de 45. Y ahora sí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo, limpio. Y vamos a poder ver todas las fuerzas que actúan en los ejes X y Y en cada una de las dos masas que forman el sistema. Entonces pasemos a hacer el análisis de las fuerzas. Vamos a plantear la segunda ley de Newton. Vamos al siguiente paso. Ya sabemos que la suma de todas las fuerzas para todas las masas van a ser iguales a cero. Sería el siguiente, el paso número 2. O sea, para la masa A, visualizo que hay fuerzas actuando en X y en Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas para esa masa actuando en el eje X va a ser igual a cero, porque está en reposo. Pero también va a ser igual a cero la sumatoria de fuerzas de acción para esa masa en Y, igual a cero. Entonces vamos a ver cómo quedan las ecuaciones. En el eje X visualizo solo dos. La tensión que tira en el sentido positivo menos la fricción estática que de una sola vez la voy a sustituir con su definición, el mío estático por la normal. Y esto es igual a cero. En el eje Y tendríamos que la normal, en el sentido positivo, se opone al peso que va en el sentido negativo. Y esto es igual a cero. Tendríamos esa ecuación. Si quieren, llamémosle a esta ecuación 1, llamémosle a esta ecuación 2. Ahora vamos a la masa B. Ya estamos en el tercer paso, planteando encontrando las ecuaciones. Entonces, para la masa B solo tenemos una ecuación, solo hay fuerzas en Y, como lo pueden visualizar acá. Y entonces solo tendrá sentido plantear una sumatoria de fuerzas de acción en el eje Y. Y eso va a ser igual a cero. Y eso nos quedaría entonces como TC menos W igual a cero, nuestra ecuación 3. ¿Y qué nos hace falta? El nudo. En el nudo van a aparecer dos ecuaciones más, ¿verdad? Observen, en el nudo tenemos en el eje X y en el eje Y fuerzas actuando, pero ambas son sumadas, suman cero, es decir, que la sumatoria de fuerzas de acción en el eje X del nudo igual a cero, lo vamos a poder escribir como TB coseno de 45 menos la tensión A. Y la sumatoria de fuerzas de acción en el eje Y para esa intersección, también igualada a cero, nos va a conducir a la ecuación de que TB seno de 45, sentido positivo, es igual a TC. Aquí tenemos entonces las ecuaciones 4 y 5. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ya tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Aló, aló, aló. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿hay alguien ahí todavía presente? Solo se conectaron. ¿Quiénes están? ¿Quién está allí? Am, sí, el examen es mañana, pero yo les estoy preguntando sobre esto, sobre el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que llevamos hasta ahora? El examen es el lunes. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que llevamos hasta Por ahora? el momento es todo claro para mí. Todo está claro, muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Muy bien, gracias. Pasemos entonces a la solución. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, que nos dicen que calculemos la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque A. O sea, ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien. Acuérdense que la fuerza de fricción estática no es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí hay una fuerza de tensión que tiene un valor menor que la fuerza de fricción estática máxima,
que por cierto aquí cometí el error de usarlo y no estoy autorizado ahorita para hacerlo, lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque esa ecuación solo la puedo usar cuando yo tengo la plena seguridad de que el movimiento está a punto de comenzar. No se les olvide. Observen que eso es precisamente lo que nos van a pedir en el inciso B. En el inciso B nos piden que calculemos cuál será el peso que hará que el movimiento inicie. Entonces, en el inciso B sí voy a estar autorizado a sustituir la fuerza de fricción estática por su valor máximo, que es μ estático por la normal. Voy a escribir aquí esa ecuación. Es la fuerza estática máxima, que incorrectamente yo había sustituido ahí. Es μ estático por la normal. Entonces, por ahora no puedo suponer que actúa la fricción estática máxima, sino que la fuerza de fricción estática tiene un valor menor y ese es el que nos piden calcular. Entonces vamos a calcularlo. Voy a comenzar desde la última ecuación. A ver, déjenme ver si es cierto. Voy a comenzar con la ecuación 3. Vámonos a la ecuación 3. En la ecuación 3 solo tenemos que despejar y obtenemos el valor de la tensión C. La tensión C es igual a W. Es decir, W es igual a 12, la tensión C es igual a 12 newtons. Ya lo tenemos. Teniendo la ecuación, el valor de la tensión C, ahora sí me voy a la ecuación 5. Fíjense bien. Y voy a despejar para la tensión B. Entonces aquí tendríamos que la tensión B es igual a la tensión C dividido por el seno de 45. Lo vamos a dejar así, no lo vamos a calcular. Además, la solución yo la tengo ahí para que no perdamos tiempo en cálculos. Lo que quiero es que se concentren en el procedimiento. O sea, divido 12 entre seno de 45. Lo vamos a dejar así, ya van a ver por qué. Dejémoslo así, no lo calculemos. Teniendo TB, ahora me voy a ir a la ecuación 4. Esto es igual a 0. A la ecuación 4 y voy a despejar para la tensión A. Entonces vamos a la ecuación 4. Si despejo para TA, me va a quedar que TA es igual a TB por el coseno de 45. Es decir, 12 dividido por seno de 45 que multiplica a coseno de 45. Y ya saben ustedes que para este ángulo, tanto el seno como el coseno son iguales. Entonces esto nos da igual a 12. 12 newtons. Ya tenemos el valor de la tensión A. Entonces, finalmente, nos venimos a la ecuación 1 y en la ecuación 1 calculamos la fuerza estática. La fuerza estática que actúa en ese momento es 12 newtons. Si ustedes calculan la fuerza estática máxima, solo para comparación, o sea, el valor máximo a partir del cual la tensión hará que este bloque A se mueva, es igual a μ estático por la normal. Y la normal yo la puedo obtener de la ecuación, ¿dónde está la ecuación esta? De la ecuación 2. En la ecuación 2 observen que la normal es igual al peso A. O sea, va a ser esto igual al peso A. Al peso A. O sea, 60 por 0.25 me da el valor máximo de fuerza estática igual a 15 newtons. Como pueden ver, en la condición que nos plantean en el inciso A, todavía la tensión no alcanza los 15 newtons. Por lo tanto, el sistema va a permanecer en reposo. Exacto, 16.97, muy bien. Todavía permanecerá en reposo. ¿Ven? Entonces, ahora nos dicen en el inciso B, solo que les voy a necesitar otra hoja para poder trabajar con esto. Permítanme. Aquí, vamos a hacer aquí, voy a borrar esto último para trabajar con el inciso B. Voy a eliminar esto y vamos a trabajar con el inciso B para que veamos la diferencia. Entonces vean qué es lo que nos dicen en el inciso B. Nos dicen, bueno, ahora, inciso B, queremos que usted nos diga cuál es la fuerza máxima que yo puedo colocar acá. Voy a poner aquí M de mayúscula, max, lo voy a poner.
cuál es el peso máximo que podemos colgar antes de que el movimiento se inicie. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Cuál es la máxima tensión que puede haber acá antes de que se alcanza, ahora sí, la fuerza estática máxima? Entonces, ahora sí voy a poder sustituir aquí. Miren, vean que hay frases en el enunciado que nos van a permitir tomar en cuenta la fuerza estática máxima. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso casi siempre hablan de valores máximos, como en este caso. Pero también puede ser que aparezca una frase diciendo para que apenas el movimiento se inicie o para que el movimiento inicie. Cuando ustedes encuentren frases como esas, lo que les están sugiriendo es que la fuerza estática que está actuando es la máxima. Esta que tenemos aquí calculada como igual a 15 newtons. Entonces vean que la única diferencia es que aquí en la ecuación 1 cambia a fuerza estática máxima. Es lo único. Otra cosa importante, aún en esas condiciones, cuando les digan para que el movimiento se inicie o cuál es el valor máximo, observen que todavía tenemos la consideración de que ese sistema permanece en equilibrio. Es como un punto límite. Todavía usted sus ecuaciones les va a igualar a cero. Si quiere, usted puede poner aproximadamente igual a cero para que eso esté diciéndonos que el movimiento apenas va a comenzar, ¿no? Eso es lo que uno podría matemáticamente interpretar, ¿verdad? Es lo que podríamos interpretar. Entonces, ahora yo impongo, yo quiero calcular cuál es el peso máximo, este que le voy a poner max ahora. Entonces, para poder llegar al peso máximo, comienzo a la inversa. Comienzo por el valor en la ecuación 1, imponiendo el valor de la fuerza máxima, estática máxima, y despejo para la tensión. ¿Cuál tensión debería haber en la cuerda cuando que provoque que se produzca la fuerza estática máxima? Pues solo despejo para la tensión. Deberíamos tener una tensión de 15 newtons. Solo lo despejamos. Ahora nos venimos a la ecuación 4. En la ecuación 4, despejo para la tensión B que habría en ese caso. La tensión B, entonces vean, despejo va a ser igual a la tensión A dividido por el coseno de 45. No lo calculemos porque ya vamos a ver que después se cancela ese coseno de 45. O sea, nos va a quedar 15 entre coseno de 45. No lo calculen para que no pierdan tiempo. Y ahora me voy a la ecuación 5 y despejo para la tensión C. La tensión C sería igual a TB, que ya la tenemos, por el seno de 45. Cuando sustituimos, nos queda 15 entre coseno de 45, que es el valor de la tensión A, B, perdón, por el seno de 45. Y de nuevo, los dos semicosenos se cancelan y entonces obtendríamos que la tensión que vamos a tener en C en esas condiciones va a ser 15 newton. Pues después solo nos tenemos que venir a la ecuación 3 y encontrar cuál despejamos para el peso máximo. Solo tenemos 10 minutos, nos dice aquí. Me imagino que ya les dio a ustedes lo mismo para poder, antes de que se termine esta presentación. Acuérdense que después hay que volver a entrar, pero no se les olvide. Entonces aquí tendríamos que el peso máximo sería igual a la tensión C, es decir 15 newtons. 15 newtons es el máximo peso que podemos colgar antes de que esto comience a moverse. ¿Alguna pregunta? ¿Ven cómo se usa el modelo matemático de la fricción estática? Tiene que aparecer esa frase que los autorice a usar este modelo matemático. Si no, les van a pedir, como en el inciso anterior, que calculen la fricción que está actuando, que va a ser un valor inferior al valor máximo que puede imponer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene dudas? ¿No? Licenciado, ¿Sí? Dígame, dígame. yo tengo una pregunta, pero con respecto al examen. ¿Es mañana? No, el examen es el lunes de la otra semana. El miércoles nos va a tocar exámenes los miércoles, el miércoles, pero el segundo examen, que nos toca miércoles antes del examen de matemática. O sea que todavía tenemos un tema grande que ver, que es el de energía, que vamos a comenzar mañana. Yo les voy a dar una clase. Dígame.
Repítame. No lo escuché, es que mire que mi conexión no es muy buena. Repítame. Si quiere, mándame, escríbame en el chat porque el sonido este está molestando. Solo tenemos 7 minutos antes de que se desconecte esto. Bueno, pasemos entonces al siguiente problema. Ahí está la solución del que acabamos de resolver, el inciso A, inciso B. Este problema es un problema muy bonito. Permítame que me preguntaba a su compañero. No, todavía no, María, no se preocupe. No he cerrado la lista. Al final acuérdenme terminar de registrar asistencia de los que hagan falta. Fíjense bien lo que tenemos acá. No sé si ustedes alguna vez han hecho ese ejercicio, es fácil de hacer, en el que usted toma un objeto en su mano y luego mueve su mano, pone el objeto, su mano la pone verticalmente de tal manera que si su mano está estática, el objeto cae. Pero entonces, para evitar que caiga, usted tiene que mover su mano con no sé si lo han hecho, si usted mueve su mano rápidamente, el objeto no va a caer. Entonces, eso es lo que nos están diciendo que hagamos acá. Aquí tenemos un carrito, ese carrito se mueve hacia allá acelerado y tiene una masa eh, tocando su parte frontal, como la tienen aquí pegada, su parte, no está pegada, sino que está en contacto con su parte frontal, pero no está pegada. Quiere decir que hay una aceleración mínima a la que debe ir ese carrito que evite que la masa caiga. Y eso es precisamente lo que nos están pidiendo calcular. Van a ver que este problema es muy bonito, un problema muy sencillo. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre. Fíjense bien. Voy a tomar las fuerzas que actúan sobre la masa. Vean que no nos dan masa del carrito, porque solo vamos a trabajar directamente con las fuerzas que siente este objeto que está de color azul. Que está ahí. Entonces, ¿qué siente ese objeto? Siente su peso. Aquí vamos a tener el peso. Eh, Siente el peso, ¿verdad? Déjenme enviar ese comentario. ¿Qué más siente? A ver, ¿qué más siente? ¿Quién me ayuda? ¿Qué más siente ese objeto? Bueno, la normal, ¿no es cierto? Porque aquí tienen dos superficies en contacto, pero ojo, la normal no va a ir así. Acuérdense cómo dibujamos a las normales. Las normales, la normal yo no la voy a dibujar así. La tengo que dibujar así porque es perpendicular a la superficie. Entonces aquí tendríamos la normal. Voy a escribirle los nombres de esta sería la normal. Este es el peso del objeto, la masa del objeto por la gravedad. ¿Y qué cosa evita que el objeto caiga por su peso? Pues precisamente la fricción estática. Y como nos dicen valores máximos o mínimos de aceleración, aquí tenemos la fricción estática, ¿verdad? Déjenme colocar la aceleración aquí. Nos dicen que calculemos cuál es la aceleración que evita que el objeto caiga. ¿Ven? Dice qué aceleración debe tener para que el objeto no caiga. Entonces, tácitamente, esta es una fuerza estática máxima. O sea que aquí vamos a tener, automáticamente el enunciado nos autoriza a tomar aquí fricción estática máxima, es decir, mu estático por la normal. Nos dicen aquí que es mu S, de estática en inglés, pero es mu estático. Esas son todas las ecuaciones. Ojo, falta otra cosa. Como la masa está viajando junto con el carrito, entonces naturalmente que la masa está acelerada con la misma aceleración del carrito. Vamos a tener esto. La masa está acelerada en la dirección del movimiento hacia allá, con la misma aceleración del carrito, obviamente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No se me duerman, jóvenes, ni se vayan, porque este tema es importante, es tema de examen. No se me vayan a ir. Yo sé que hay una tendencia a solo dejar la cámara, a solo irse y dejarse conectados, pero no se vayan. Ok, entonces no, dice Oscar que no hay pregunta. Bueno, pasemos entonces al planteamiento de las ecuaciones. Hasta ahorita no. Perfecto. Vámonos a las ecuaciones. Vámonos entonces a plantear qué siente la masa A. Bueno, la masa A se está moviendo en el eje X y ahí se ve una aceleración en el eje X. Entonces,
Para la masa A, ¿qué tendríamos? Sumatoria de fuerzas de acción en el eje X iguales a la masa A por la aceleración. Observen que la aceleración lleva el sentido positivo. ¿Cómo nos quedaría? La normal menos nada, ¿verdad? Observen que en el eje X no hay otra fuerza más que la normal. Entonces tendríamos una ecuación que sería simplemente la normal igual a la masa A por la aceleración. Nada más, ecuación 1 llamemos. ¿Y qué siente esa masa en el eje Y? Pues sumatoria de fuerzas de acción igualadas a cero. Ahí no hay aceleración. Es decir, en el sentido positivo está actuando sobre la masa la fricción estática, o sea, μ estático por la normal, menos el peso de la masa, igual a cero. Y ahí solo tenemos esas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simple, nos vamos a sustituir esta normal acá y despejar para el coeficiente de fricción. Eh, no, para la... no, perdón. Sí, para la aceleración. Entonces sustituyamos. En lugar de la normal, me va a quedar así la ecuación. En lugar de la normal, me quedaría así. Μ estático por la normal, pero aquí es igual a normal. Ecuación 1 a la masa A por la aceleración. Menos masa A por la gravedad igual a cero. Y miren, solo tenemos que despejar para la aceleración. Y esta aceleración sería, por cierto, una aceleración mínima. Voy a llamar así. Sería igual entonces a la masa A dividido por la masa A por μ estático. Pero ya lo voy a atender, que dice aquí alguien pregunta algo, permítanme. No ve la parte derecha de la diapositiva, me dicen. Así todos están viendo lo mismo. Sí, porque los demás todos ven la pantalla completa. Bueno, entonces, como yo le voy a compartir, joven, yo le voy a compartir este video, solo véalo. Lastimosamente no sé qué pasa. Tal vez tiene su pantalla. Déjenme ver si está mejorando ahora. Díganme si mejora ahora. Bueno, entonces vean, se cancela la masa y entonces lo que nos queda, les decía, es que la aceleración mínima a la cual debería moverse ese carrito es igual simplemente a la gravedad dividida por el coeficiente de fricción estática. Si nos dieran la masa del carrito, n mayúscula, digamos, entonces uno podría calcular cuál es la fuerza con la cual debería impulsarse a ese carrito, eh, pero no nos lo da. Una herramienta que se llama principio de conservación de energía. Esto funciona de la siguiente manera. Primero, para poder entender los físicos, para poder matemáticamente entender el concepto de energía, crearon un concepto que se llama trabajo. Es más o menos parecido a lo que ocurre, probablemente por eso le pusieron así, con el trabajo conceptualizado socialmente. Es decir, si una empresa tiene trabajadores que trabajan en la dirección de la visión de la empresa, fíjense bien, en la dirección de la visión de la empresa, entonces la empresa seguramente al cabo de un año fiscal va a tener utilidades. Por el contrario, si los trabajadores trabajan en contra de la visión de la empresa, eso va a provocar o va a incurrir en pérdidas de la empresa. O sea, las utilidades se vuelven utilidades negativas, valores negativos de utilidad, o sea, pérdidas. Entonces, lo mismo ocurre con la energía. La energía es al dinero, a las utilidades, ¿verdad? Y el trabajo es el mismo concepto. Solo que ahí vamos a tener objetos o cuerpos que actúan sobre otros aplicándoles fuerzas y como consecuencia de eso les van a provocar cambios en la energía. Aumentos o reducciones de la energía dependiendo de que el desplazamiento que le provoquen sea a favor o en contra de la fuerza aplicada. Entonces, lo primero que necesitamos para poder ver cuáles son las expresiones de energía con las que vamos a trabajar, que son unas pocas,
3 o 4 a lo sumo, es ver el concepto de trabajo. Nosotros estamos trabajando primero con esta metodología. Tenemos un sistema mecánico formado por masas, cuerdas, poleas, etc. Analizamos ese sistema observando las fuerzas que actúan sobre él. Es lo que hemos estado haciendo hasta el problema que recién acabamos de terminar. Y le aplicamos a ese objeto una teoría llamada leyes de la dinámica. Y como consecuencia obtenemos el modelo matemático, que son una serie de ecuaciones con las que resolvemos. Es lo que hemos hecho en todos los problemas que hemos resuelto de dinámica hasta ahora. Ahora vamos a pasar a otro paradigma. Vamos a tener el mismo sistema, las mismas masas, cuerdas, etc. Pero ahora no vamos a ver las fuerzas de manera directa, sino que vamos a analizar a esas fuerzas de acción visualizando el trabajo que esas fuerzas hacen sobre el sistema. Y eso lo que nos va a dar de forma directa es la energía total del sistema que tiene en consideración de las diferentes formas de energía que puede tener. Cuando ya tenemos especificadas las energías que un sistema tiene en dos momentos, al inicio y al final de la acción de las fuerzas, entonces vamos a utilizar una teoría que se llama principio de conservación de energía para obtener el modelo matemático con el que vamos a trabajar. Ese es el nuevo paradigma, ¿verdad? Las fuerzas no se analizan de manera directa, sino que se analiza el trabajo que ellas hacen, que le provocan energía al sistema, y después aplicamos el principio de conservación de energía y obtenemos la ecuación. Entonces, pero para eso yo necesito resolver esto. ¿Qué es trabajo y cómo puedo calcular las energías a partir de las fuerzas de acción? Vamos a pasar a eso entonces. Eso nos lleva a estas definiciones que tenemos acá. Como el trabajo es un concepto heurístico, ¿qué quiere decir heurístico? Inventado por los físicos para poder llegar matemáticamente a la energía, no tiene demostración. Es simplemente un concepto que es este que estoy escribiendo, que estoy poniendo acá. El que está abajo, que debe estar primero, por cierto, porque es el caso más simple, es cuando tenemos una fuerza constante. Si hay una fuerza de acción actuando sobre un cuerpo y esa fuerza es constante, entonces el trabajo que esta fuerza hace se calcula multiplicando, pero es un producto punto, ¿verdad? Observen que este es un producto punto. Son dos vectores. La fuerza le provoca un desplazamiento rectilíneo a la masa. Y entonces, como consecuencia, tenemos un vector desplazamiento y tenemos el vector fuerza que lo origina. Vamos a multiplicar el producto punto de las dos. Pero acuérdense que en términos prácticos uno no puede estar eh, obteniendo vectores, sino que lo que vamos a hacer es trabajar. A ver si se acuerdan ustedes de esta definición, de que el producto punto de dos vectores se calcula tomando en cuenta los módulos de los vectores. En este caso yo voy a tener la distancia, que es el módulo del vector desplazamiento, multiplicado por el módulo de la fuerza, y acuérdense que este producto punto se sustituye por el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores, en este caso, entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Esta es la ecuación práctica que vamos a utilizar en la mayoría de los casos para hacer cálculos de energía. Esta es la definición con la que vamos a trabajar. Vamos a buscar el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento y el coseno de ese ángulo a multiplicarlo por la distancia que esa fuerza le produce al cuerpo, desplaza al cuerpo por la fuerza misma. Otro caso es en el que la fuerza no es constante, que vamos a ver un solo caso. En este caso, si es este el caso, entonces vamos a usar esta definición que está aquí. Vamos a hacer una integral desde la posición 1 hasta la posición 2, que la masa es desplazada por efectos de una fuerza que no es constante, sino que es función de la posición, multiplicado por el coseno del ángulo que forman
el desplazamiento, que es un desplazamiento diferencial de X con la fuerza, por el vector desplazamiento, por el diferencial de desplazamiento. Esta es la ecuación más general para la definición general de trabajo.